Muy buenos días, hermanos. Es un gusto volver a encontrarnos a través de este medio para estar compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Eduardo Martínez. Para aquellas personas que a lo mejor puedan estar viendo o escuchando este mensaje, soy de la iglesia en Dianfunes, de la Iglesia Cristiana Evangélica en la ciudad de Dianfunes, provincia de Córdoba. Quisiera en esta oportunidad que podamos compartir acerca de un tema que yo le he puesto como título Al Dios no conocido. Quizás ya con este título usted puede irse ubicando porque es una frase que no es mía, es una frase bíblica y que yo simplemente le he tomado para que desarrollemos este tema. Por eso vamos a ir a buscar justamente dónde se encuentra esta frase en la Biblia, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Allí tenemos, mientras ustedes van buscando, les voy comentando un poquito lo que estaba pasando en este tiempo. Está el apóstol Pablo justamente tomando la iniciativa y siendo la persona que justamente comenzaba a resaltar dentro de la iglesia primitiva como aquel misionero que iba llevando la palabra por todos lados. A tal punto que ya en este capítulo nos encontramos ya en plena actividad del segundo viaje misionero de Pablo. Este segundo viaje que Pablo no lo hace solo, siempre lo hizo aún el primero en compañía de Bernabé, pero este segundo viaje lo va a hacer en compañía de Silas y de Timoteo, que también se suma en este viaje. Allí vamos a ver cómo Pablo y sus compañeros comienzan a vivir un tiempo de persecución, porque realmente llevar el Evangelio en este tiempo era algo muy peligroso porque corría riesgo su propia vida. Así como Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, aún conservaban esto, la iglesia, los judíos y todos aquellos que estuvieron en contra de Cristo y de su vida en la tierra, también a sus seguidores y a los que sostenían este camino o esta fe cristiana de Cristo, ser seguidores de Cristo, también ponía en riesgo la vida de los discípulos. Así como el gran Maestro Jesucristo sufrió persecución y la muerte, la crucifixión, así también podía suceder con los discípulos. Y bueno, esto le estaba pasando justamente a Pablo en este momento, a Silas y Timoteo. Estamos ya en Hechos capítulo 17, el versículo 5 dice: entonces los judíos, ellos habían ido a Tesalónica, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ahí tenemos justamente esta persecución. Ya sabían que Pablo estaba en Tesalónica, entonces van y lo buscan allí porque querían justamente callarlo, no querían que el evangelio siguiera creciendo, de que estos hombres que estaban trastornando el mundo hicieran lo mismo en estas ciudades. Entonces lo buscan en Tesalónica para correrlo justamente al apóstol. El apóstol es sacado justamente por los hermanos de ahí de Tesalónica, huye para otro lado, para Berea en este caso, como dice el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Bueno, acá también los persiguen. Cuando saben que de Tesalónica se van a Berea, descubren que ellos estaban predicando el evangelio también en Berea. Entonces vuelven a buscarlos para tomarlos. Y aquí sufre una separación justamente este equipo misionero. Pablo tiene que huir más rápido y Silas y Timoteo tienen que quedarse un tiempito más allí. Lo toman a Pablo y unos hermanos lo conducen hacia Atenas, lo sacan para el lado del mar. Dice el versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo
le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, lo dejan a Pablo en Atenas, y Pablo le dice a estos hermanos, bueno, avísenle a Timoteo y a Silas que yo lo voy a estar esperando aquí, que vengan lo más rápido que puedan, yo los espero aquí en Atenas. Y bueno, y Pablo se queda allí esperando este encuentro con sus compañeros de viaje. Y dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo se queda ese tiempito ahí en Atenas, pero no se queda de brazos cruzados. Dice que le empieza a observar justamente a esta gran ciudad. Y él va a resaltar tres características. Tres características resaltan en esta ciudad de Atenas. La primera de ellas está en el versículo 16. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí Pablo, algo que resalta y que ve de una manera muy real, visible, es justamente la idolatría. Se encuentra con idolatría, pero no solamente con idolatría, sino también con filosofía. Fíjense el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Fíjense, este era un lugar donde había muchos filósofos, o sea, grandes pensadores habían pasado, habían surgido y ya habían muerto hasta este momento, pero sus ideas y su filosofía todavía se mantenían. Por aquí habían pasado filósofos que aún nosotros hoy los recordamos, grandes pensadores humanistas como ha sido Sócrates, Platón, Aristóteles, todos aquellos fueron antes de Cristo. Pero aquí se menciona dos escuelas filosóficas que todavía estos pensamientos eran contemporáneos en este momento de Pablo. Dice, y algunos, el 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Aquí se menciona a dos filósofos que justamente fundaron dos escuelas de filosofía. La de los epicúreos que se menciona acá era justamente el fundador Epicuro, que él es el que funda justamente esta escuela de los epicúreos. Y Zenón es el que funda la escuela de los estoicos. Ellos no vivían, estos filósofos, en este momento que Pablo estaba allí en Atenas, pero sí se conservaban los discípulos, por decir, aquellos que asistían a estas escuelas fundadas justamente por estos filósofos. Y esto lo que encontró Pablo, encontró idolatría, encontró filosofía, pero también encontró de que era una ciudad que siempre buscaba cosas nuevas. Porque dice el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Había un interés realmente que sobresalía en la ciudad. Se interesaban siempre por las cosas nuevas. Había un deseo siempre de ellos de crecer en lo que es el conocimiento. Por eso las filosofías y tantas escuelas, porque siempre había nuevos pensamientos a los cuales ellos le daban importancia, le ponían el interés, el oído y estudiaban.
y se fortalecían en esas filosofías, en esos pensamientos humanos. Había un gran interés, había idolatría, había filosofía, pero también había un gran interés por crecer en el conocimiento humanista, por llamarlo de alguna manera. Estas eran tres de las características que encontramos aquí justamente en esta ciudad de Atenas. Luego continúa del versículo 22 en adelante. Allí a Pablo se le da la oportunidad de predicar. Dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, fíjense, si volvemos un poquito al 19, el 18 habla de los filósofos que entran en un diálogo con Pablo. Algunos decían, este es un palabrero. El otro dice, no, tiene algunas cosas interesantes. Entonces dice el 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, podremos saber, ese era el interés de ellos, de querer saber, lo escuchemos porque este trae algunas cosas nuevas que nosotros no las hemos escuchado. En nuestras escuelas de filosofía nadie planteó estas cosas. Lo vamos a llevar a un lugar especial para que hablemos y discutamos y argumentemos justamente esta idea filosófica que este hombre, Pablo, aparentemente nos está trayendo como algo nuevo. Fíjense, lo llevan a un lugar especial, el Areópago. El Areópago era un lugar que era utilizado por la Corte Suprema existente en ese momento en Atenas. Es allí donde se reunía justamente la Corte Suprema para dar sus fallos y charlar todo el tema legal que iba a gobernar justamente los asuntos de la ciudad. Pero también este lugar aparentemente podía ser utilizado por los filósofos, que eran donde a lo mejor enseñaban en ese lugar su filosofía o donde sus discípulos o aprendices se juntaban justamente a estudiar y fortalecer estas ideas filosóficas. Lo cierto que era un lugar semipúblico, es decir, lo podían utilizar ciertas personas. Pueden ser de la Corte Suprema como también de los filósofos. Lo cierto que aquí se habla de que el 19, y tomándole, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes tomaron a Pablo? El versículo 18 nos habla que eran los filósofos. Pablo estaba hablando con los filósofos y dice que los filósofos lo toman y lo llevan justamente al Areópago. Ahora, yo no sé, no hay quizás mucha claridad en las escrituras en cuanto a esto. Algunos opinan de que solamente fue Pablo a hablar con los filósofos y otros opinan que fue algo justamente con las dos clases de personas, con los dos grupos. Yo me inclino también a sostener esto segundo, porque los filósofos lo llevan a Pablo y se quedan con Pablo, porque a ellos les interesaba justamente escucharlo. Pero también a lo mejor pueden haber estado allí reunidos la Corte Suprema justamente en ese lugar. ¿Por qué? Porque al final de la predicación, fíjense el versículo 32, Hechos 17:34, dice, más algunos creyeron en la predicación de Pablo, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Dionisio el Areopagita. Y esto, el Areopagita, nos habla de que era un integrante de la Corte Suprema. Formaba parte justamente del Areópago, de la Corte Suprema de allí, de Atenas. Dionisio había recibido a Cristo, se quedó allí. Así que, bueno, este era un resultado de la predicación de Pablo. Estuvo frente a filósofos y estuvo frente a la Corte Suprema. Fíjense la clase de gente, los oyentes, a los cuales Pablo se presentó. No estaba frente a ningún ignorante, no estaba frente a cualquier persona o de niños, no, estaba frente a personas maduras que sobresalían en la sociedad de Atenas y que tenían un conocimiento muy amplio y muy firme. Pero Pablo no era menor que ellos, ni aún se sentía menos que ellos. Pablo era tan conocedor y estaba tan seguro con sus convicciones tan firmes como la tenían los filósofos
y esta gente de la Corte Suprema. Por eso Pablo en el versículo 22 va a comenzar su predicación. Le dan esta oportunidad. A ver, Pablo, ahora comienza a hablar. Y dice que Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo. Me imagino ese momento, cuando Pablo comienza a levantarse y a pararse. Toda la expectativa que esto generaría. Todos los ojos estaban puestos justamente en este hombre que iba a ser evaluado, iba a ser examinado, lo que dijera, lo que hiciera. Todos estaban observándole. Cada palabra iba a ser interpretada filosóficamente, iba a ser interpretada legalmente, porque estaba allí la Corte Suprema y estaba la filosofía presente. Entonces Pablo va a comenzar. ¿Y cómo comienza su predicación? Fíjense, aquí podríamos hablar de una introducción que utiliza Pablo, un desarrollo de Pablo y la conclusión del mensaje de Pablo. La introducción la encontramos en el versículo 22 y 23. Desde el 24 hasta el 29 es la predicación de Pablo, el desarrollo de la predicación. Y el versículo 30 y 31 es la conclusión. ¿Cómo termina esta predicación? ¿Queremos un bosquejo? ¿Cómo predicar? Bueno, aquí lo tenemos. Quienes son evangelistas o cuando nos toque preparar un mensaje de predicación, aquí Pablo nos da cátedra, nos deja una enseñanza muy hermosa. Y en pocas palabras, una predicación tan clara que hubo convicción de pecado y decisión por Cristo, también como dice el 34. Pero ¿cómo comienza la introducción Pablo a esto? Ante tales espectadores, ante esta audiencia, ante este repertorio tan respetado en el cual se encontraba, ante un lugar que generaba tanta impresión como estar en el Areópago. Bueno, Pablo comienza captándole la atención. Hay dos frases extraordinarias que utiliza Pablo para captarle la atención. La primera dice 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjense, comienza haciéndoles una aprobación. Pablo está hablando positivamente, resaltando algo positivo. Aunque Pablo ya había examinado esta ciudad y dice, son unos idólatras. Pero Pablo aquí utiliza palabras muy respetuosas que es con la que iba a captar la atención y quizás iba a empezar a llegar al corazón de los oyentes. Dicen, todo observo que sois muy religiosos. Pablo es como que lo está felicitando por cómo son ellos. Y el 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al Dios no conocido. De acá yo saqué el título para el mensaje. Aunque una interpretación un poco más correcta sería esto: Dios desconocido. Esta era la inscripción que estaba puesta ahí. Dios desconocido. O también podríamos decirlo, Dios ignorado. Nosotros en nuestra traducción dice al Dios no conocido. No conocido lo podemos interpretar como desconocido o ignorado. Y Pablo justamente acá le va a decir al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjense, ahora Pablo iba a empezar a presentar a la persona de la cual iba a hablar. Y toma justamente lo que ellos tenían, una inscripción, Dios desconocido, Dios ignorado. Pero ¿cómo? No es que ellos eran conocedores y que no ignoraban nada. Pero fíjense, Pablo va a utilizar, hay un juego de palabras. Le va a hablar del conocimiento que ellos tienen, pero también les va a hacer ver lo ignorante que ellos son. Y esto Pablo no lo hace frente a cualquier persona. Recordemos que están frente a filósofos y frente a una corte suprema. Pero Pablo les va a hablar de esta manera y les va a presentar a la persona de la cual él va a hablar. Y como va a hablar de Dios con mayúscula, les va a presentar quién es Dios. Y les va a presentar a Dios hablando de dos cosas que Dios ha hecho.
El versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él. Así va a empezar a desarrollar su mensaje, presentando a Dios, el Dios creador del mundo. Pero también el versículo 26 le va a hablar de otra cosa más que Dios hizo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pablo va a hablar del Dios que es creador de todas las cosas, que ha hecho el mundo y que ha hecho al hombre, el linaje de los hombres. Por eso, presentándolo a Dios como una persona, como un Dios de autoridad realmente, porque hizo el mundo, porque hizo el linaje de los hombres, Él tiene autoridad justamente para ordenar al hombre. Por eso, Él en su conclusión, el versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice, este Dios ahora manda a todos los hombres. Es un Dios que tiene autoridad y puede mandar a los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas y Él es el creador del hombre. Por eso puede mandarle, ordenarle al hombre que se arrepienta. Y hasta aquí nomás lo escucharon a Pablo. Yo no sé si Pablo tuvo más cosas que decir, pero estas ya fueron suficientes. Lo presentó a Dios como el creador, a Dios como el creador del mundo y como el creador de los hombres y el que tiene autoridad para dar las órdenes al hombre y el hombre debe obedecer. Pero quiero quedarme con estas frases y que podamos tener una pequeña reflexión en esto, que fueron las frases introductorias de este mensaje de Pablo, para captar la atención justamente de esa audiencia que tenía. Pablo dice en el versículo 22, en todo observo que sois muy religiosos. Podríamos también traducir y mejor entender esta frase diciéndolo así. En todo observo que sois extremadamente religiosos. Extremadamente religiosos. Yo me preguntaba esto. Pablo justamente está hablando a un auditorio que no tenían a Cristo en su corazón. Y les dice, observo que sois muy religiosos. Les pregunto, ¿el inconverso puede ser extremadamente religioso? Quizás usted puede pausar este video, esta predicación, esta enseñanza, y dialogar entre ustedes si tiene la oportunidad de compartir en familia o con otros hermanos, con su esposa o sus hijos, con quien puede estar quizás escuchando. Pásense un poquito las respuestas, opinen. Escúchense, ¿qué opinan? ¿Puede un inconverso ser extremadamente religioso? Ahora les hago otra pregunta y también la pueden pausar para charlarla entre ustedes. ¿Puede un creyente ser extremadamente religioso? ¿Qué opinan ustedes de esto? Vamos a seguir el versículo 23. Dice Pablo en la parte final del 23, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Al que vosotros adoráis sin conocerle. Pablo le está hablando a inconversos. Pablo está viendo que estos inconversos adoran a Dios. Ahora mi pregunta para que usted, si quiere, la puede pausar o por lo menos que la piense. ¿Puede un inconverso
adorar a Dios sin conocerle? ¿Qué opina usted? Ahora le hago la otra pregunta que la formulé antes también. ¿Puede un creyente adorarle sin conocerle? ¿Qué les parece? ¿A qué conclusión han llegado? ¿Hay diferencia entre lo que puede hacer el creyente y el inconverso? ¿Puede el inconverso y el creyente ser muy religioso? ¿Puede el inconverso y el creyente adorar a Dios sin conocerle? Quizás nos puede ayudar un poquito a responder un poquito con más exactitud estas preguntas reflexivas que les dejé. Un poquito teniendo en cuenta que el conocimiento tiene dos direcciones. Podemos decir el conocimiento de Dios, una dirección, es decir, yo conozco de Dios. Y otra dirección sería conocer a Dios. Son dos direcciones que puede tener el conocimiento. Conocer de Dios, que esto nos habla de algo más intelectual, mientras que conocer a Dios nos habla de algo más experimental. Por ejemplo, yo puedo decir que conozco de San Martín, porque he leído la historia, porque me la han enseñado en la escuela, porque me la han recordado mis padres, porque está escrita en los libros que yo leo. Entonces yo conozco de San Martín. Y yo puedo decir, y si alguien pregunta, ¿alguien conoce de San Martín? Sí, yo conozco de San Martín esto y aquello. Muy bien. Pero si alguien me pregunta, ¿alguien conoce a San Martín? Y no, en este tiempo no lo hemos visto. Ninguno de los de esta época puede decir que lo conocen a San Martín, porque tendría que tener muchos años de edad. Pero esa es la diferencia que hay. Yo puedo conocer de Dios de una manera intelectual o puedo conocer a Dios. Y me estoy refiriendo de una manera experimental, de una manera real, de una manera que yo la he comprobado. Y fíjense que es ese el conocimiento que realmente debemos alcanzar nosotros como hijos de Dios. No tanto el conocimiento de Dios, sino el conocer a Dios. Ahora, ¿cómo puedo llegar a conocer a Dios si la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás? ¿Puedo conocer a alguien que no lo puedo ver? Es muy difícil esto para la mente humana llegar a comprender esto. Pero Dios se ha dado a revelar, Dios se ha manifestado, Dios se ha dado a conocer, porque sería imposible para nosotros poder conocer a Dios si no hubiera sido porque Él decidió darse a conocer a nosotros. Fíjense, vamos a ver dos grandes manifestaciones que le encontramos en el Salmo 19. Este es un salmo muy hermoso, que inclusive también lo cantamos y lo recordamos y lo tenemos muy presente. Y sería muy lindo poder estudiarlo y profundizarlo. Yo comencé un poquito a hacerlo, pero no me voy a detallar en esto en profundizar, sino simplemente en bosquejar este capítulo. Pero aquí vamos a encontrar dos manifestaciones de Dios, cómo Dios se ha manifestado al hombre, cómo Dios se ha dado a conocer al hombre y cómo nosotros podemos llegar realmente a conocer a Dios. Fíjense, vamos al Salmo 19. Vamos a encontrar estas dos manifestaciones que están separadas por la manera como se presenta a la misma persona creadora. Vamos a ver que se utilizan dos nombres para referirse justamente al Supremo, al Divino, al Dios vivo y verdadero. Vamos a ver, en el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios.
Y después, a partir del versículo 7 y hasta el final, vamos a encontrar que no se lo habla, no se lo presenta a la persona divina como Dios, sino como Jehová. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Aquí encontramos bosquejados. Quizá las dos grandes divisiones del Salmo 19 están marcadas por dos nombres distintos relacionados a Dios. El primero es Dios. El versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es que Dios, Elohim, está justamente relacionado con el Creador de todas las cosas. Por eso aquí habla esta primera parte del Salmo acerca de las cosas creadas, aunque realmente no habla de muchas cosas creadas. Esto es simplemente una síntesis de quizás Génesis 1 y 2, pero lo encontramos sintetizado y que resalta justamente esto. Resalta los cielos y resalta justamente acerca de el sol. Fíjense, el versículo 2. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Fíjense, se presenta Dios como creador, y esto nos lleva a poder conocer a Dios, porque como dice Romanos 1:20, dice que la creación, a través de las cosas creadas, nosotros podemos llegar a conocer su poder y deidad. Su poder, los cielos, dice que cuentan la gloria de Dios. El sol, este astro maravilloso que Dios ha creado, es el que nos da vida, es el que ilumina todas las cosas. Y gracias a la existencia del sol es que hay vida justamente en nuestro planeta, en la Tierra. Lo principal que Dios creó para que haya vida en la Tierra está resaltado aquí, los cielos y el sol. Y a partir del versículo 7, como les decía, allí se cambia ya el nombre de Dios, no se utiliza Elohim, sino que se utiliza Jehová. Y dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Jehová. Cuando Dios se manifestaba a su pueblo Israel, mostrando de que Él quería acercarse, que era un Dios cercano a ellos, se presenta y se revela y se manifiesta como Jehová. Porque justamente a través de Jehová, Dios está queriendo mostrar su deseo de relacionarse con el hombre, de acercarse a la mujer, de estar en comunión, en comunicación con su pueblo. Siempre que Dios se acerca al pueblo de Israel, se acerca a través del ángel de Jehová, se acerca a través de los profetas, hablando que ellos escucharon la voz de Jehová, trayendo un mensaje de Jehová, porque Jehová habla para los judíos de esa relación, de un Dios que quería tener una comunión, un acercamiento justamente con su pueblo, con el hombre y con la mujer. Y esto nos habla justamente aquí de la segunda manifestación de Dios. La primera es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación nos habla del poder y la deidad de Dios. Pero el versículo 7 nos habla de la segunda manera como Dios se ha dado a conocer. Y es, como dice el versículo 7 y el 8 y el 9 también, dice la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. Fíjense, todo eso hace referencia a lo que es la Biblia, a lo que es la Escritura, las sagradas Escrituras. La ley de Jehová. La Biblia, podemos decir hoy, la palabra de Dios completa, la revelación ya completada de parte de Dios. Hoy ya la tenemos, que es la Biblia. Estos 66 libros
al cual nosotros podemos recurrir y poder leer y estudiarlo y poder conocer justamente a Dios. No solamente de Dios, sino conocer a Dios a través de la creación y a través de su palabra. Fíjense, hermanos, dos manifestaciones divinas de cómo poder conocer a Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces yo he conocido a Dios mirando los cielos? Mirando los cielos, que los puedo ver de día, la inmensidad, como también los puedo considerar de noche. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan del poder y la deidad de Dios. ¿Alguna vez hemos aprendido alguna lección de los cielos, mirando los cielos? Yo creo que hoy cada vez estamos más encorvados porque estamos mirando más la tierra. Poco tiempo quizás le dedicamos a levantar nuestros ojos al firmamento y mirar y tratar de aprender y tratar de descubrir en el cielo nocturno o en el cielo diurno un mensaje de Dios, poder descubrir a Dios en los cielos. Qué lindo sería que nos propongamos este ejercicio. Si tenemos un momento en el día, el amanecer, el atardecer o la siesta, en algún momento poder mirar los cielos y poder decir, yo puedo conocerte a ti, oh Dios, a través de los cielos. O salir a la noche, tomar aire, descansar un poco de la rutina del día y levantar nuestros ojos al cielo, mirar la noche y tratar de encontrar ese mensaje que Dios nos quiere dar. Cómo Dios quiere revelarse a mí a través del cielo. Como también a través de la palabra. Buscar en la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, dedicarle tiempo a la palabra. Vamos a poder conocer a Dios. Dos medios por los cuales conocer a Dios. No sé cuál de estos dos medios es al que usted y yo recurrimos menos. O quizás no recurrimos a ninguno de los dos. Es tiempo, si queremos conocer a Dios, recurramos a estas dos manifestaciones de Dios, los cielos y la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, encontramos aquí en el Salmo 19:7, vamos a descubrir la personalidad de Dios y los deseos de Dios. La personalidad de Dios, cómo llegar a conocer cómo es Dios, quién es Dios, cómo es Él. Bueno, podemos descubrir su personalidad. Fíjense, aquí el versículo 7 nos habla de algo de la personalidad de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Esto nos habla de que Dios es perfecto, su personalidad es perfecta. Sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuál es la personalidad de Jehová? Es que Él es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cuál es la personalidad de Dios? Recto. El precepto de Jehová es puro. ¿Cuál es la personalidad de Jehová? Él es puro. Vamos a ver cuáles son sus deseos. ¿Podemos llegar a conocer los deseos de Dios? Sí. Acá dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué desea hacer Dios? Convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué desea hacer Dios? Desea hacer sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué quiere hacer Dios? Alegrar nuestra vida. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Quiere traer luz a nuestros ojos. No solamente a nuestros ojos físicos, sino también a nuestros ojos espirituales. ¿Cómo poder conocer la personalidad y los deseos de Dios? A través de la ley de Jehová, a través de la palabra de Jehová, de las sagradas Escrituras. Voy a terminar leyendo unos versículos para que simplemente nos quedemos reflexionando en ellos.
¿Qué tan importante será conocer a Dios? Vamos a ver allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Aquí está el Señor Jesús dirigiéndole estas palabras a Felipe específicamente. Y dice San Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense, Jesús le dijo, el 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Saben? Felipe no había conocido a Dios. Había estado con el Señor Jesús, pero no le había conocido. Hacía tanto tiempo. Y esto pone en relación justamente nuestra vida con el tiempo. Nuestro conocimiento en relación al tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? Ahora, para que pueda ser un poco más personal esto, yo le cambiaría acá a este versículo algunas palabras. Yo lo leería así. Tanto tiempo hace que estoy en vosotros. O también decir, tanto tiempo hace que estoy en ti, en mí. Y no me has conocido. Y yo cambiaría Felipe por Eduardo. Y usted coloque su nombre allí. Y volvamos a leerlo juntos haciendo estos cambios aquí. Tanto tiempo el Señor nos pregunta hoy esto. Tanto tiempo hace que estoy en ti y no me has conocido, Eduardo. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Aquí nos habla de la conversión justamente de Pablo. Lo que le sucedió a él cuando iba decidido justamente a perseguir y matar a los cristianos. Conocemos de que el Señor se le aparece. Pero hay una pregunta que es muy profunda y significativa. El versículo 4, Hechos 9:4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Fíjense, esta pregunta tiene profundidad. ¿Quién eres, Señor? ¿Podemos hoy nosotros estar respondiéndonos esto? Nosotros hoy podemos formularle a otros esta pregunta. ¿Conoces algo del Señor? ¿O quieres que te enseñe algo de Dios? Pero aquí Pablo le hace esta pregunta directamente a Dios. Y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo creo que podría ser una manera de acercarnos también a Dios y decirle: ¿quién eres, Señor? Quiero conocer tu personalidad, quiero conocer tu corazón, quiero conocer tus deseos, quiero conocer tu voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pablo, sin lugar a duda, esta pregunta encontró respuesta en su vida. Porque Pablo no solamente le formuló esa pregunta, sino que él se empezó a dedicar a conocer justamente a este Señor. Y al punto que él escribe allí en Filipenses 3, 7 al 10, dice: pero cuántas cosas para mí eran importantes, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor a Cristo, con tal de poder conocerle a Cristo. Lo que más anhelo en mi vida, dice Pablo, es conocer a Cristo. Es que él se preguntó, ¿quién eres, Señor? Y en la medida que Pablo fue dándose cuenta quién era el Señor y fue conociendo a Dios, se fue dando cuenta que todas las demás cosas que él había alcanzado y que tenían iban perdiendo importancia, iban perdiendo valor. Y lo más valioso para su vida llegó a ser el conocimiento de Cristo. Hermanos, ¿qué cosas son valiosas para nosotros? En la medida que no nos acercamos para conocer a Dios, las demás cosas van a seguir teniendo valor en nuestras vidas. Pero cuando conocemos y descubrimos a Dios, experimentamos a Dios, comprobamos a Dios en nuestras propias vidas, solos nos vamos dando cuenta que las demás cosas van perdiendo valor, son insignificativas y le vamos a ir dedicando cada vez menos tiempo, menos importancia, menos preocupación, menos tiempo. ¿Por qué? Porque realmente vamos descubriendo lo más valioso de la vida, que es conocer a Dios. Job, podemos ir a este libro del Antiguo Testamento, Job, capítulo 36, el versículo 26, encontramos aquí parte del discurso de Eliú, cuando está hablando justamente, él era uno de los amigos de Job, que veía toda esta situación que Job estaba pasando, y fíjense, hay una frase hermosa y muy certera que resalta justamente Eliú a Job. Vamos a leer desde el 24, Job 36, 24, dice: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, y aquí viene la frase, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. He aquí Dios es grande. Hermanos, yo creo que coincidimos con Eliú en esta frase, en decir Dios es grande, hermanos, y nosotros no le conocemos. Nos está faltando conocer a Dios. Vamos a leer en Jeremías. Jeremías, capítulo 9. Jeremías 9, 24. Dice aquí el profeta: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjense, si yo me quiero enaltecer, me quiero gloriar, me quiero alabar de algo que he logrado, que he alcanzado o que tengo en mi vida, es en esto. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Hermanos, la única razón para nosotros alabarnos es en que conocemos a Jehová, en que estamos entendiendo y conociendo a Jehová. Vamos a leer en Oseas capítulo 4, Oseas 4, 6, dice aquí también el profeta, fíjense, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense la consecuencia que traía para el pueblo aún de Israel el no haber crecido en el conocimiento y el no haber conocido a Dios. No es suficiente conocer de Dios. Lo importante y lo trascendente es conocer a Dios. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo está nuestra vida?
Por allí nos sentimos medio destruidos. ¿Hay áreas que todavía no se han edificado en nuestra vida? ¿O que el diablo las ha derribado con facilidad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El desafío, hermanos, que queda en nosotros es conocer a Dios. El Señor le dijo a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Y Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? Que pueda ser de hoy en más esta nuestra decisión, nuestra inquietud, nuestra oración a Dios, nuestro desafío también de poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos a ti porque tú te has manifestado para que nosotros podamos llegar a conocerte. Tú que eras un Dios no conocido, al cual jamás podríamos llegar a ver ni conocer con nuestros propios ojos. Tú te has dado a conocer de maneras maravillosas y lo has hecho a través de los cielos que nos hablan de ti y también a través de tu palabra. Señor, ayúdanos para que nuestra vida pueda crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a poder recurrir a tu palabra, que es la que nos habla de cómo es tu persona, cómo es tu corazón, y poder fortalecernos, Señor, allí en este conocer a Dios, que nuestras vidas puedan ser unas vidas de experimentar realmente a ti tu presencia, de experimentarte a ti en tus promesas, de disfrutar de tu amor, de ver tu gracia derramada, de ver tu provisión supliendo nuestras necesidades, de ver tu mano que nos rodea y nos cuida, de verte como un Dios cercano que estás atento a nuestras necesidades. Señor, queremos conocerte más a ti. Señor, ¿quién eres tú? Que podamos, así como Pablo, invertir nuestra vida en conocer a Dios, para que todas las demás cosas vayan perdiendo valor y solamente tú quedes resaltando, Señor, en nuestra vida y en nuestro conocimiento. Elevamos a ti nuestra oración y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.